Que el Señor les bendiga. Es un placer poder saludarles. Espero que estemos disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Dios. Eh, Esta es la segunda clase de nuestro curso de homilética en Honey Global Mission Guatemala. Eh, y compartiré la clase que corresponde eh, pa- para, para esta vez. Seguimos con clases introductorias relacionadas a la predicación, antes de dar inicio a lo que conlleva la homilética, que son los diferentes tipos de sermones, el expositivo, el temático y otros más. Y hoy, pues, hablaremos un poquito sobre la homilética y la predicación. Eh, Trataremos específicamente de hacer una exploración histórica de la homilética. Eh, Hoy pues trataremos de poder darnos cuenta el significado que ha tenido la homilética a lo largo del tiempo y asimismo la transformación del mismo. Eh, qué ha sucedido, qué ha pasado, qué transformaciones ha tenido, ¿verdad? Entonces, espero pues que lo visto hoy pueda ser de bendición para todos nosotros. Trataremos entonces de poder realizar eh, esa exploración para poder entender un poquito más sobre el significado y asimismo sobre su uso, ¿verdad? Entonces, tratemos la manera primero de identificar a qué nos referimos cuando hablamos de homilética. Eh, y es que este tiempo, este término, con el paso del tiempo, eh, se ha cargado de diferentes connotaciones académicas. Eh, Pareciera que en algún momento esas connotaciones han hecho que el significado específicamente, el significado, pierdan su frescura y a la vez también haga que olvidemos el significado originario. Pareciera que a menudo suena como un discurso autoritario. Ha dejado de tener un vocablo atractivo y pareciera que resuena a alguien que se atreve a dar a los oyentes eh, autoridad, obligación. Pero si nos ponemos a estudiar el significado que realmente ha tenido a lo largo de la historia, nos vamos a dar cuenta que es bastante dinámico, es bastante sugerente. Y es que tiene que ver con el ser humano en comunidad, tiene que ser, tiene que ver con la comunicación que tiene el ser humano como un ser parlante que goza de la comunicación y de la compañía que tiene con otros seres humanos. En su esencia originaria, la homilética es ese punto de encuentro entre la verdad eterna y la realidad humana actual. Entonces, lo ponemos nosotros como el arte de hacer que Dios converse con su pueblo por medio de nosotros los seres humanos, por medio de nosotros los predicadores. Es esa manera que tiene la homilética, ¿verdad? La manera de hablar de nosotros, del pueblo. Eh, por decirlo de esa manera, la homilética viene de la palabra homilia. Homilia es una palabra griega usado por el reconocido poeta Homero, en el cual él describía las relaciones humanas en las que tiene de trato social, eh, de estar en compañía, de conversar y de poder compartir con otros. Y como ocurre que varias personas se encuentran, hablan
platican, eh, pasó a adquirir el significado de conversar, de comunicar, de hablar, de compartir. Entonces, en su momento, la palabra homilética viene de esa palabra griega humilia que utilizaba Homero para poder describir ese trato social, de estar en compañía, de conversar, de compartir. De eso tenía que verse en su momento. Eh, Ambos sentidos son utilizados en el Nuevo Testamento, el uno por Pablo, si ustedes se recuerdan, en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33, Pablo lo usa para poder hablar de malas compañías. Él dice en ese versículo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, de 1 Corintios 15:33. Y esa palabra compañías está escrita en el original griego homilia. De la misma manera, también Lucas, que es un poquito más helenista de los evangelistas, tiene más trasfondo griego, pues él escribe que Félix esperaba que se le diera algún dinero de parte de Pablo y por eso lo hacía venir con frecuencia y hablaba con él, dice Hechos 26. Cuando dice hablaba, se utiliza en el original griego homilei, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta nosotros que se está utilizando esas palabras griegas del cual pues nosotros en este momento estamos hablando. Eh, de la misma manera, también a lo largo del tiempo, podemos darnos cuenta que el adjetivo homiléticos, homiléticos, que significaba reunión, pasó a significar conversación y también dio un nombre a un género literario especial por el que se explica esta doctrina. Es utilizado por Pablo ante el gobernador Félix y su esposa Ducilia, que era judía. ¿Se recuerdan? En Hechos capítulo 24, versículo 25, cuando fue invitado a hablar de su fe, Lucas refiere que Pablo comenzó a disertar, ¿verdad? Entonces está utilizando también ese vocablo relacionado a la homilética. Lo mismo se repite en Troas, cuando Pablo estaba predicando, estaba dirigiéndose a los creyentes. En Hechos capítulo 20, versículo 11, dice, cuando habló largamente hasta el alba. Esa palabra de habló originalmente es homilesas. Entonces, pues nos damos cuenta nosotros que está utilizando o se está utilizando estos vocablos que dieron origen en su momento a la homilética. Del griego la palabra homilia pasó al latín para designar fundamentalmente la predicación cristiana dentro de un acto litúrgico para explicar la fe al pueblo, ¿verdad? Según el diccionario de la Real Academia, es el razonamiento o, o la plática para explicar al pueblo las materias de religiones. Entonces, Tertuliano, Justino Mártir nos dice que la práctica común en las iglesias del norte de África eran reunirse para leer las sagradas escrituras. Entonces, se volvieron en eso, en el acto como tal. Eh, y, y entonces también en su momento, cuando las circunstancias lo permitían, los grupos se comenzaban a amonestar los unos a los otros y entonces es ahí donde se volvían los actos homiléticos, del cual pues, nosotros estamos hablando en este momento. El uso del término homilética se institucionó ya a partir del siglo XVII para designarlo como una rama teológica que tiene que ver con el arte de la predicación, con los principios, con las reglas imprescindibles que el predicador debe manejar para comunicar el mensaje cristiano, digno y relevante de la situación y del tiempo pertinente. Entonces ya es hasta el siglo XVI que se oficializó el término homilética y se convierte en un término de una rama teológica para estudiar el arte, las reglas y los principios de la predicación. Entonces, ahí ustedes ven en la pantalla esa evolución que tiene el término homilética, entonces. En la antigua Grecia
comienza a tomarse el término como homilia, que tenía que ver entonces con el uso que Homero daba para el trato social en los seres humanos, para compañía, conversación, compartir. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo, a Lucas, utilizarlo también para pláticas, conversaciones, disertaciones. Fue cambiando durante mucho tiempo hasta llegar al siglo XVII, en donde ya se convierte en un término técnico de una rama teológica para poder estudiar entonces eh, el arte, las reglas, los principios de la predicación como tal. Eh, Ingresemos entonces, y como les indiqué al principio, trataremos la manera de ver un panorama de lo que era la homilética y la predicación a lo largo de la historia bíblica, ¿verdad? Eh, Comencemos con la predicación en los días de la alianza en el Antiguo Testamento. Y es que la palabra que enseña, ordena, instruye, predicado o simplemente leído, está siempre presente en todos y cada uno de los momentos fundacionales del pueblo de Dios. En la promulgación de la ley y el pacto de Sinaí, nos vamos a dar cuenta nosotros que se da mucho ello. En Éxodo capítulo 24, versículo 8, dice que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Podríamos decir que ahí él está predicando la palabra. El contenido de este libro, hay que buscarse en los capítulos 20 al 23 de Éxodo, Moisés da prescripciones morales, Moisés da reglas de cómo realizar los rituales que ellos tenían que hacer. Y todo esto va precedido de presentaciones y revelaciones de nuestro Dios libertador que salva al pueblo de la esclavitud. Entonces, en los días de la alianza vemos nosotros cómo todo esto se da. Y es que la predicación nunca ha sido estática. El método de entregar la palabra de Dios se fue adaptando constantemente a las realidades culturales, sociopolíticas, espirituales de cada época. Y en los días de la alianza, pues Moisés, como nos damos cuenta, pues lo leía al pueblo de Dios. Al celebrar la alianza en la asamblea de todas las tribus de Israel, Josué también hizo uso de la palabra. Y a modo de predicador, nos vamos a dar cuenta nosotros que narra la historia de Israel, partiendo desde el padre Abraham y concluyendo con la entrada en Canaán. Y eso para poder explicar la iniciativa salvífica del Señor. Como en toda predicación que se ve, Josué no tiene por meta solo informar, sino Josué quiere mover la conciencia. Josué quiere mover la voluntad de los oyentes a tomar una decisión. Josué capítulo 24, versículo 15 dice, servir a Yahvé o servir a los dioses a los cuales servían sus ancestros. Entonces, él quiere pedirles a ellos que él quiere tocar su corazón, su conciencia, su voluntad, para que puedan servirles a Dios como tal. Eh, Desde el principio de la historia de Israel, Yahvé aparece como el Dios que se comunica mediante la palabra. Nos damos cuenta nosotros que Dios siempre quiere poder comunicarse a través de su pueblo. En esto se diferencia de la religión hebrea como de las religiones cananeas, y con sus ritos y ceremonias, pues destinadas a asegurar la fertilidad de campos y animales, y asimismo también la práctica de la sexualidad sagrada, con vistas a organizar la fecundidad humana. Entonces, vemos aquí cómo Yahvé se comunica a través de las palabras. Y por eso los ritos destinados a celebrar el despertar de la naturaleza no tienen cabida en el culto hebreo. Eh, la lluvia que fertiliza la tierra, la fecundidad que promete la familia, se deben a la obediencia de la palabra de Dios en sus estatutos y sus mandamientos, pues al final de todo entendemos que la palabra
es el origen de todo. Entonces, nos damos cuenta nosotros la importancia que tiene entonces la palabra. En Deuteronomio se recoge una colección de discursos homiléticos. Al final, el libro de Deuteronomio Ceso, el libro de Deuteronomio está dividido en discursos eh, para poder hacer al pueblo de Dios que memoricen lo que Dios ha hecho con ellos hasta ese momento. Y así evitar la tentación de buscar la ayuda de otros dioses y, y tampoco caer en la tentación de imitar prácticas idolátricas eh, que se daban en otros tiempos. Todo esto relacionado con fertilidad y fecundidad. Al final, pues todo concluye con una palabra de ánimo, de consuelo, para descansar únicamente en la palabra que rememuera los hechos de Dios. Eh, un ejemplo, Deuteronomio capítulo 17, versículo 17 al 21 dice, no desmayes ante ellos porque Yahvé tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Entonces, la predicación de los hechos de Dios tienen por meta varias cosas, pero uno de ellos, nos damos cuenta nosotros según el ejemplo que les estoy dando, instruir moralmente al pueblo de Dios, reforzando su voluntad, su obediencia y la fidelidad del pacto, ¿verdad? Que en ese brazo está el poder de Dios. Nos damos cuenta entonces cómo el método de entregar la palabra de Dios se adapta constantemente a todo ese tema. Eh, Pasando entonces a la predicación en los días de los profetas, según las escrituras, el profeta no es solamente aquel que predice eventos futuros, como muchos están confundidos, sino es el que habla por Dios de parte de Dios, inspirado por Dios para una situación concreta, en muchas ocasiones de juicio y de condenación por causa de la impiedad. Moisés es considerado el primer profeta en un sentido prominente. Yahvé habla con él cara a cara, de modo que representa a Dios ante el pueblo, pues en su boca está la palabra de Dios. La función principal del profeta consiste en anunciar la palabra de Dios, previamente recibida por visión o por revelación. A veces se hace acompañar por carácter dramático que obedece el propósito de destacar ese sentido de comunicación profética. Y lo que quieren el profeta es imprimir esas palabras en la memoria, en la mente de cada uno de los oyentes. Seguimos viendo entonces cómo es que se da todo ello y nos damos cuenta entonces que eh, el profeta sirve como un modelo de vigía, como un modelo vigía. Eh, no es simplemente un adivino del futuro, es un llamado por Dios para hacer que el pueblo vea el mundo exactamente como Dios lo ve. El profeta inspirado por Dios es llamado a dirigirse al pueblo, para que éste vea las cosas como él las ve. En todo momento la intención del profeta, de todos los profetas, es hacer ver al mundo y su historia como Dios lo ve, como Dios lo juzga, como Dios lo condena. Un vigía que desde su atalaya advierte los peligros de parte de Dios, con la esperanza de que muchos se conviertan y eviten desgracias anunciadas. El profeta entonces es un centinela del pueblo de Dios, eh, alguien que está gritando en el desierto para poder advertir al pueblo y para poder evitar la desgracia nacional de ese entonces. En Oseas capítulo 9, versículo 8 dice, centinela del pueblo de Dios, una de las etimologías más antiguas. eh, el profeta en hebreo es Naví, relacionado con el acádico Nabú, es el llamado por Dios para llamar al hombre hacia Dios. Es como una voz que brota y clama en el desierto del mundo. Por eso en Isaías
43 dice, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. La paradoja de esto es que grandes profetas carecían de dotes de oratoria, escudándose en su incapacidad verbal para evitar el llamado. Sin embargo, Dios persiste y los llama aunque no tuvieran esa capacidad de oratoria, porque al final de todo iban a ser usados por Dios para poder trasladar ese mensaje, ¿verdad? Ellos anunciaban el juicio de Dios por causa del pecado, eh, pero junto a los vaticinios de castigo y de desastres que ellos daban, aparece un mensaje de esperanza, daba un mensaje de restauración, centrado especialmente en el remanente fiel, objeto de la salvación de Dios. El juicio lo denuncia proféticamente la amenaza de castigo, pero no anula la buena noticia de la salvación. Un ejemplo, Jeremías capítulo 2 versículo 2 dice, ven proclamando a los oídos de Jerusalén y diles, así dicho, Yahvé, me acuerdo de ti, dice el Señor. Entonces, si podemos seguir viendo lo sucedido con la predicación en el tiempo de los profetas, por su llamado y envío, el profeta es un personaje público que no puede guardar para sí el mensaje que Dios le ha confiado, pues su misión depende del bienestar del pueblo, aunque muchas veces ese mensaje pareciera hostil porque llevaba a enfrentarse abiertamente a personas en instituciones poderosas. Entonces, pareciera que se volvió una amenaza. Su única arma, su defensa, era la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos ver nosotros como en Jeremías capítulo 1:6 dice que cómo se Jeremías se excusaba diciendo que era de labios impuros, pero Dios le confía el ministerio de la palabra. Siguiendo con este panorama de la historia, vamos a la predicación durante la monarquía, la predicación durante la monarquía. Eh, y es que el bienestar de unos pocos se montó ahí sobre el sacrificio de muchos. Eh, eh, el asentamiento de Canaán, hablamos de monarquía porque hablamos del momento en el cual eh, deja el pueblo de Israel de ser un pueblo sedentario, llega a encontrarse la tierra prometida a Canaán y entonces se otorgan a los israelitas el disfrute de un pueblo que tiene una nación en donde tienen posesión de tierras y comienzan a practicar el comercio y comienzan a tener prosperidad. Ahí se da una notable mejora del nivel de vida porque ellos comienzan a comportarse como otros lo hacen. La monarquía se consolida porque ustedes saben que llega el momento en el cual el pueblo deja de querer tener jueces para comenzar a tener reyes y el sistema religioso se convierte en un sistema estatal, se comienzan a enriquecer con edificios, con ceremonias, pero comienza a faltar algo, como casi siempre, porque comienzan grupos de personas a tener bienestar, pero comienza a haber injusticia, porque comienzan a haber entonces corrupción y comienzan a haber ricos, comienzan a haber pobres, y esa prosperidad y esplendor hace que comience a haber injusticia. En esta nueva situación creada entonces por la monarquía, la estructura comunitaria, pues deja el paso a una sociedad competitiva y comienza a haber gente que tiene poder y comienza a aparecer codicias por tierras, por dinero, por querer aprovecharse del comercio de otros. Y se crea una clase de, de, de poderes funcionarios reales que comienzan a tener pues, eh, eh, beneficios de grandes reyes. Y hay gente que comienza a tener ventajas de dinero, tierras, regalos y especies. Eh, y para, todo eso para beneficio solamente de algunos. El pueblo comienza a ser agravado,
con un riguroso sistema de impuestos y de contribuciones, algo que no sucedía con anterioridad, sino que ahora que están en un lugar específico con un rey se comienza a dar. Y entonces la construcción del templo, de edificios, de mercados, comienza a crear comercio, dinero, gente que tiene y no tiene. La monarquía alternativa que surge en el norte eh, fue menos depredadora, pero al final de todo, los dos reinos que en su momento se dividen comienzan a tener esas dificultades. Desde el punto de vista oficial, pues ambas monarquías, el del Reino del Norte y el Reino del Sur que se dividieron, estaban gozando de aparente prosperidad y bendición por todo lo que ellos tenían. Pero el pueblo es reducido a la miseria y no encuentran pastores que los defienda, que los alimente. Hay lecciones de esclavitud, esas que tuvieron en Egipto, no sirvieron para nada. Y Dios pareciera que es para los poderosos un símbolo que corona su ambición. Ahí es donde aparecen los profetas, porque seguimos hablando de la predicación en este tiempo y con calidad de hombres del pueblo y de portadores de fe, ven claro que el proyecto divino de separar para sí un pueblo celoso de buenas obras para Dios no se está dando. Y de una y mil maneras comienzan a predicarles con gestos, con palabras, lo malo que se están comportando. En Isaías capítulo 5 versículo 7 dice, esperaba el derecho y aquí la vileza, esperaba la justicia y aquí el clamor. La tierra prometida no fueron su palabra escogido el paraíso que alimentaba a todos con leche y miel, sino que parecía que estaban pasando otras cosas y estaban sus intereses en otro. Por eso, por ejemplo, el profeta Miqueas le pregunta, acusa y reprende con estas palabras, predicándoles a ellos. Leo Miqueas 3, 1 al 4 de manera literal lo que dice. Y dice así, escuchad ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carnero de los huesos. Y luego los hebreos comían la carne en mi pueblo, y desolado su piel sobre ellos, y quebrantado y roto de huesos como para el caldero, y como carne sin olla. Entonces clamáis a Yahvé, pero no les responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis obras maldadas, obras malvadas. Ahí vemos entonces cómo les predica la situación que ellos se están viviendo, la dificultad que se tiene, que es muy, pero muy complicada. Siguiendo con ello, entonces nos vamos a la predicación después del exilio. eh, Después del exilio, y es que la aniquilación del reino de Israel por los asirios, eh, ya saben ustedes y conocen que llega un momento, después de haberse dividido los dos reinos, el que solo prevalece es el reino que quedó conformado solamente por la tribu de Judá y Benjamín, pero el reino que había plantado su capital en Samaria y que fue conformado por las otras 10 tribus, fue aniquilado, ¿sí? Fue aniquilado por los asirios. Se perdieron por siempre. La deportación de los habitantes por los babilonios, ¿verdad? Hizo que todos se regaran por todas partes. Y entonces el judaísmo cambió radicalmente. Para empezar, todos estos judíos que se acogen al edicto de Ciro regresan a las ruinas de la patria con una idea centrada de Dios y del Señor. Pero con eso los profetas desaparecen. La supervivencia del pueblo elegido depende exclusivamente de los escritos sagrados que se conservan, la Torá, los oráculos profetas, ¿verdad? Y los judíos ahora sin monarquía, sin independencia política, con el templo por los suelos,
Se protegen a sí mismos cerrando filas en torno a un concepto de pureza, de religiosidad que se dan en este momento. Nehemías 8:8 dice, y Esdras leyendo el libro de la ley de Dios, traduciendo y explicando el sentido, se puso a entender lo que leía. Porque eso es lo que comienza a suceder. Ahora, ahora hay un cambio de paradigma homilético, porque ahora las cosas pues, son distintas. Anteriormente el centro de adoración era Jerusalén y el templo centralizado. Pero ahora, en este tiempo después del exilio, hay sinagogas locales y la gente llega y escucha a varones que leen los rollos en donde está escrita la ley. Anteriormente, los predicadores eran los profetas que alertaban, eran inspirados por Dios. Ahora era el levita, era el escriba, que se sentaba en las sinagogas a leer lo que la ley decía. Anteriormente, la fuente en las predicaciones era la revelación directa que Dios daba a los profetas. Ahora eran los escritos sagrados, la Torá. Antes del exilio, los profetas decían, así dice el Señor, así dice Yahvé. Ahora era lo que estaba ahí escrito. El método principal antes del exilio era una denuncia y una advertencia. Ahora era una lectura y una exégesis de lo que decían las escrituras y de lo que pasaba ahí. En el contexto de este judaísmo, las técnicas homiléticas fueron distintas, cambiaron a las necesidades de la audiencia, ¿verdad? No era algo posiblemente programado o planeado por ellos, sino que sencillamente la situación cultural y social hizo que esas pasaran. La intención era transmitir el conocimiento de esos acontecimientos salvíficos con el Señor para trasladárselos entonces a todos ellos en ese momento. Y entonces llegamos después de darnos cuenta un poco, les dejo también acá en esta lámina cómo sucedía esa nueva metodología. Y es que la lectura de las sinagogas exigió nuevas técnicas homiléticas para que la audiencia en esas nuevas situaciones comprendiera la ley. Y aquí aparece más o menos cómo era esa técnica que se daba. La lectura del texto sagrado pues, se daba en las sinagogas, había una adaptación del idioma vernáculo para que el pueblo pudiera entenderlo, el midrash, que era una transmisión del sentido de eso mismo, para que ellos pudieran convertirla y vivir según la ley. Eso era lo que sucedía. Avanzamos entonces y llegamos al tiempo de la predicación en tiempos de Jesús, en tiempos de, de los apóstoles. Pues aquí nos damos cuenta nosotros que la vida de Jesús transcurre en el contexto del judaísmo de la sinagoga. Nace Jesús con este contexto y que su ministerio está más relacionado con el mundo de la sinagoga, con el tiempo del templo, ¿verdad? En ese entonces. Eh, Su vida transcurre en Galilea, la Galilea de los gentiles, y como cualquier otro varón judío, Jesús hizo de su derecho o comentar mediante invitación al texto sagrado leído. En Nazaret, donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga, dice, y se levantó a leer, dice Lucas capítulo 4 versículo 16 y 21. Entonces, de esa manera comenzó también nuestro Señor Jesucristo a poder realizar sus prácticas de predicación, práctica que repitió a lo largo y ancho de Galilea. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Sabemos entonces que los apóstoles se sirvieron a menudo de las sinagogas para anunciar las buenas nuevas en sus viajes misioneros. En la prédica de Jesús se destaca el anuncio del reino, la evangelización de los pobres y la benevolencia o gratitud del Padre hacia los pecadores. Como predicador, Jesús se destaca por las ilustraciones que utilizaba por medio de parábolas para que la gente pudiera usar su imaginación y así poder entender mejor la enseñanza. Se aprecia mucho esa mezcla de realidad y de ingenio extraordinario que tenía. Y así la compasión de Jesús
hacia los pecadores, hacia los marginados, tiene su reverso en cierta ironía contra esos fariseos que se creían justos, que se creían sanos. Y entonces Dios intenta desarmar ese orgullo y provocar todo ello en un cambio en ellos, ¿verdad? Eso era algo que sucedía. En la predicación de Jesús destaca notablemente, notablemente su vena poética, como cuando dice en Mateo 6:28, aprenden de los lirios del campo cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón ni toda su gloria se puede vestir como uno de ellos. Nos damos cuenta entonces eso, cómo Dios utiliza esa manera tan bonita de poder trasladar a ellos ese mensaje que tiene cada uno que tiene Jesucristo acá en, en, que tiene Jesucristo acá, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta nosotros, la, la, Él nos enseña un método de predicación distinto a lo que se mostraba con anterioridad, ¿verdad? Y sobre todo nos muestra que era inspirado por el Espíritu Santo. Jesús no define qué es el reino, sino que a qué se parece. No enseña conceptualmente, sino enseña con imágenes, parábolas, metáforas, un modo de hablar que implica cierto escándalo, que vuelve las cosas de revés, como el sembrador tira simiente fuera de la tierra, o con cosas como por qué se paga un jornal íntegro. Entonces, él enseña con retórica, él tiene una metodología que va más allá de lo que sucedía anteriormente. No hay otro lenguaje más adecuado para la gran novedad de que llega. Y vemos entonces cómo Jesús también utiliza esas técnicas de homilética. ¿Por qué el objetivo de poder enseñar todo ello? ¿Por qué? Nos damos cuenta nosotros de la esencia de la homilética. A través de Moisés, Isaías, Esdras y Jesús, hay un diseño de la predicación que fue cambiando radicalmente, ¿verdad? Pero fueron adaptándose a la cultura de su tiempo, pero siempre con métodos y técnicas de ese momento, ¿verdad? ¿Por qué no nosotros también en la actualidad tomar una metodología que nos dé técnicas y nos ayude a poder transmitir de mejor manera el mensaje de Dios? Eh, Debemos de tomar el mensaje y traducirlo con urgencia, con imaginación, con precisión, para la crisis exacta del momento presente en el que vivimos. Así como cada uno de ellos se adaptaba a su cultura, a la crisis de su momento y predicaba de la manera que era más coherente, nosotros también lo tenemos que hacer en la actualidad. La homilética es el acto sagrado de mirar al mundo inmediato a través de los ojos de Dios y saber transmitir de la mejor manera esa palabra del Señor. Bueno, con esto entonces estamos llegando a el final de esta clase. Eh, Como todas las semanas, hay una pequeña tarea que ustedes deben de realizar. Por favor, esta semana van a investigar sobre la predicación en la iglesia primitiva y en el periodo patrístico. Después de tener su investigación, poder eh, realizar un pequeño resumen y subirlo a la plataforma, por favor, en esta semana, ¿verdad? Repito entonces, investigar sobre la predicación en la iglesia primitiva y el periodo patrístico. Con esto entonces estamos llegando a la conclusión de la clase de esta noche, de ahora, esperando entonces que haya podido ser de bendición para todos ustedes, ¿verdad? Saludos y que el Señor les bendiga.